Llega el momento de repasar esos titulares, esa actualidad protagonista durante la semana a nivel nacional e internacional, y lo hacemos con nuestros invitados. Hoy nos acompañan Dolores Serrat, bienvenida. Hola, buenos días. También está con nosotros Manuel Arnal, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Tenemos 3 temas apasionantes, como siempre, por delante. Vamos a ver cuál es el primero de ellos. Trump traiciona a Ucrania y Europa. El Mundo. Trump acusa a Ucrania de comenzar la guerra. El Español. Trump llama dictador a Zelensky y le lanza un serio aviso. Podría quedarse sin país. France 24. Trump carga contra Zelensky y desata el rechazo entre los afines a Ucrania. El Confidencial. Trump amenaza a Europa con poner un océano de por medio si no acepta la paz de Putin. F. Zelensky afirma que Trump pide quedarse con el 50% de los recursos naturales ucranianos. Ucrania y Europa reaccionan. El País. Zelensky afirma que Trump vive en una burbuja de desinformación. 20 minutos. España y el resto de países de la Unión Europea preparan una inyección millonaria de ayuda militar a Ucrania. El Huffington. Reino Unido dobla su apuesta a la traición de Estados Unidos. El País. Macron y Starmer viajarán a la Casa Blanca para reunirse con Trump. 20 minutos. La Unión Europea desafía a Trump y cierra filas con Zelensky. La Unión Europea recuerda algo obvio a Trump. dw.es. Unión Europea a Trump. Ucrania es democracia. La Rusia de Putin no. Y Trump reacciona. OK Diario. Trump advierte de que la Tercera Guerra Mundial no está tan lejos. ¿El giro de Trump acerca o aleja la Tercera Guerra Mundial? ¿Europa puede defender ella sola a Ucrania? Si cae Ucrania, ¿tendrá consecuencias para Europa? ¿Ha tenido en cuenta Trump la capacidad de resistencia de los ucranianos frente a Putin? ¿Qué mensaje está enviando Trump a China con Taiwán? Nos lo cuentan nuestros invitados de hoy. Un problema profundo que no deja de darnos titulares. Dolores Serrat. Vamos a ver, la verdad es que cuando Trump ganó las elecciones ya decíamos, ¿no?, que nos podía sorprender con las medidas que tomara. Él ha entrado con ese afán de ser el dueño del mundo, el regidor del mundo, pero lo más sorpresivo quizá es ese cambio de posición que parece que está pretendiendo volver la geopolítica al mundo al revés. Los que habían sido los adversarios tradicionales ahora son los amigos, y los que eran los amigos tradicionales parece que ahora son los adversarios, y eso es un poco lo que estamos viendo con este posicionamiento tan fuerte que ha hecho Trump con respecto a Putin, hasta comprar todos sus mensajes, aunque muchos de ellos, o casi todos, sean falsos. Pero a mí me da la impresión de que esto no es baladí, que el objetivo no es Ucrania. A mí me da la impresión de que el objetivo es Europa. Trump, yo creo que no perdona las manifestaciones en contra, el posicionamiento y las críticas que ha recibido por parte de la Unión Europea, y Trump, por su forma de ser, por ese carácter egocéntrico y narcisista, no soporta las críticas, y ha adoptado esa postura que no sabemos dónde nos va a llevar. Yo creo que la misión de Europa en estos momentos es precisamente desmentir muchos de los mensajes que está transmitiendo. No es admisible que diga que Zelensky es el que inició la guerra. Está claro que quien invadió Ucrania fue Rusia, y lo que nunca se esperaron era la capacidad de resistencia. No es cierta ni siquiera la cuantía de la ayuda militar que dice Trump que ha recibido Ucrania de Estados Unidos, que se queda muy por debajo de lo dicho. Y no se puede decir que Zelensky es un dictador porque no ha convocado las elecciones, obviando que la propia Constitución dice que no se pueden celebrar elecciones cuando un país se encuentra sumergido en una guerra, inmerso en una ley marcial. Por lo tanto, ha comprado el relato de Putin y le ha echado la culpa
a Ucrania de la situación de guerra por no rendirse, y de hecho lo ha dicho con esas palabras. Pero es verdad que la posición en la que se queda la Unión Europea es compleja, porque sí que hay una cierta unanimidad en los países europeos en el posicionamiento a favor de Ucrania, pero no en el cómo. Y el otro día en la cumbre esa que hubo en París con Macron había bastantes divergencias en relación a la adopción de medidas de seguridad. Pero a mí ya no solo me preocupa la posición de Trump con Ucrania, sino ese afán, ¿no?, de cambiar la alianza atlántica, de dejar de lado a quienes hemos sido sus aliados tradicionales, y ese afán de ir como parece contra Europa, no solo en relación a Ucrania, sino también con esa política de aranceles. Ayer nos desayunábamos, ¿no?, con los aranceles al metal. El problema es que esa política tan agresiva hasta estos momentos le está dando un cierto resultado, como hemos visto con el tema de la inmigración y las reacciones de los países que primero la sufrieron. Por lo tanto, es un personaje que hay que intentar controlarlo, pero desde la coacción y el posicionamiento frontal es complicado. Por lo tanto, me parece bien que haya una delegación de la Unión Europea que vaya a la Casa Blanca a intentar hablar con Ucrania y buscar puntos de encuentro. Me parece bien lo que ha hecho Zelensky, ¿no?, de hablar ya con quien ostenta la representación exterior de Estados Unidos para intentar buscar puntos de encuentro, pero desde luego lo que no puede ser la cesión, porque al final lo que están hablando Trump y Putin es de que Putin se queda buena parte del terreno de Ucrania, pero Estados Unidos se queda con las tierras ricas. Manuel. Primero, yo creo que Trump lo que está haciendo es poner el mundo patas arriba, ¿no? Y está descolocando a todo el mundo. Es una estrategia de estupefacción, ¿no?, dejar a todo el mundo estupefacto, porque claro, si tus aliados tradicionales ya no saben a qué estás jugando, y como decía Dolores, es que hay que ver todo, ¿no? Hay 7 tratados comerciales que se los cepilla, grandes tratados comerciales que han regido el mundo comercial en los últimos 30-40 años. Se está cargando planteamientos, digamos, que funcionan en todo el mundo occidental, que es tener unas administraciones con funcionarios de carrera públicos. Está haciendo una limpieza de todo lo que se menea. Se está cargando también todo lo que es el sistema que había habido de cooperación internacional. Hoy leía que abandonar la Agencia de Cooperación Internacional Americana, abandonar todos los proyectos, le está dejando a China y Rusia un campo en los países emergentes, sobre todo en África, donde China y Rusia pueden entrar a sustituir, digamos, el modelo occidental de cooperación internacional por otro tipo de modelo, ¿no? Y no nos olvidemos, esto conlleva también una injerencia política en todos los países, de decir, aquí estamos, y los amigos de ahora. Esto recuerda a la política del patio trasero que tuvo Estados Unidos en los años de posguerra y preguerra en América del Sur, donde se decía, por ejemplo, de Somoza, que era, perdón por la expresión, un hijo de perra, pero decía el presidente de Estados Unidos que era nuestro hijo de perra, ¿no? Estamos en ese planteamiento que desde luego descoloca a todo el mundo. Solo hay que ver a los analistas políticos. Esta mañana he estado viendo una entrevista de la BBC en castellano, que por cierto lo ha prohibido en la Casa Blanca. El castellano ha desaparecido también en la Casa Blanca, sintomático también. Y donde un conocido economista que estuvo trabajando en la administración Clinton decía que Estados Unidos camina hacia la oligarquía. Nosotros llamaríamos plutocracia, que es cuando el gobierno lo llevan los ricos, en este caso las grandes corporaciones y bueno, la gente muy rica. Y hablando ya del tema de seguridad, claro, dices, los ucranianos están tentando la ropa, pero los finlandeses también. Y los estonios y los polacos están tentando la ropa, ¿no?, de lo que puede pasar. Y no digamos nada de los daneses con el tema de Groenlandia, los canadienses, que ya ha sido de chiste, que por cierto con los canadienses, aparte de estar en la OTAN, tienen un tratado de libre comercio.
firmado con México, Estados Unidos y Canadá. O sea, esto es, digamos, un totum revolutum, ¿no? Y lo más sorprendente es que incluso está descolocando a las fuerzas de ultraderecha que estaban contentos porque estuviera Trump, porque se está metiendo con las cosas de comer. Claro, tú puedes ser un olivarero altivo y partidario de la ultraderecha, pero cuando te dicen que el arancel al aceite de oliva se va a cargar uno de los mayores mercados que tienes, ahí se acabaron los amigos. Y con España es sorprendente una cosa que me llama la atención, y además nadie lo está diciendo, ¿eh? Toca renovar en breve el tratado que regula las bases de Morón y Rota. Se regulan por un convenio, un tratado. Es sorprendente que dos bases estratégicas, Trump ningunee a los españoles, incluso llamándonos como metiéndonos en el paquete de los que estamos saliendo al desarrollo, ¿no? Teniendo dos bases ahí estratégicas que hay que renegociar. La renegocie la derecha o la izquierda, pero hay que renegociarlo. Eso es muy fuerte. Porque claro, yo soy el líder mundial, el guardián de todo, pero no, ahora os tenéis que buscar la vida. Hombre, pues deja Morón y Rota. Si hay que buscarse la vida, independencia con una Europa fuerte y con lo que haga falta. Yo no soy partidario de decir que hay que hacer carreras armamentísticas, más que nada porque es comprarle a Trump y a sus empresas. La Boeing no solo hace aviones comerciales, y todos estos no solo hacen aviones comerciales y otro tipo. Tenemos una industria, hay que industrializar Europa, potente en todos los aspectos, volver a reindustrializarla en todos los aspectos, lo que se llama la industria pesada, sobre todo la tecnología, que tenemos un capital muy potente de tecnología, y seguramente cuando uno suma las fuerzas militares de toda Europa, de los 27, 28, con Inglaterra, hay que recordar que Inglaterra y Francia son potencias nucleares, o sea que no tienen armamento. Seguramente el futuro, igual Trump está forzando una situación que puede acabar en breve plazo con rearmando Europa, pero a lo mejor el rearme es precisamente de productos europeos y de industria europea. Yo creo que en estos momentos Trump ha optado por una política de la provocación, es decir, siembro el caos y luego me convierto yo en el organizador nacional. Pero lo más llamativo es el desprecio con que trata a Europa y el desprecio como que trata a España y a todo lo español, porque no podemos olvidar lo que pasó hace unos días con una reportera que la echó de la rueda de prensa por hablar del Golfo de México, que ahora ya no se llama Golfo de México, se llama Golfo de América. Es decir, es ese afán de cambiar el status quo que había a nivel internacional por la vía de la sorpresa, con la toma de decisiones que a veces desconciertan. No podemos olvidar, ¿no?, lo que propuso para Gaza, que ya ha tenido que salir la Arabia diciendo que de eso ni hablar, pero él va tentando la ropa, va sorprendiendo para luego ir colocando sus peones. Pero la alianza con Putin es muy peligrosa. No podemos olvidar que Estados Unidos y Rusia han sido siempre potencias enfrentadas. Y yo no sé si con eso lo que pretende es que Europa se eche en manos de los chinos, que al final es otro país comunista. Pero como quiero ser optimista, yo creo que algo bueno vamos a sacar de eso, y es que Europa se va a despertar, porque no va a quedar más remedio, y se tendrá que despertar por una fortaleza mayor de la Unión Europea, se tendrá que esforzar para mantener la Alianza Atlántica como sea, se va a tener que rearmar y se va a tener que industrializar, y por lo menos eso es la parte positiva, porque no podemos olvidar que Europa habíamos hecho una cierta dejación de lo que era nuestro deber como potencia intermediaria entre los dos grandes bloques. Y luego, hablando de los partidos de extrema, a mí no me gustó nada lo que hizo ayer Abascal y no me he caracterizado, siempre he respetado todas las opciones políticas, tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha, si nos ponemos en los extremos, pero lo que no puede hacer un diputado español con un grupo representando a Europa, decir que la culpa de la guerra de Ucrania es europea.
Yo creo que esa es una mezquindad para los Claro, europeos. esas declaraciones también nos plantean dentro del gobierno español y de la oposición. Los grupos políticos parece que apoyan a facciones distintas, ¿no? O sea, que esa polarización de la situación internacional también la podemos traer a nuestro país. De hecho, ha dejado a mucha gente descolocada. Véase, este domingo tenemos elecciones en Alemania. El apoyo a la ultraderecha alemana. Pero está habiendo fenómenos muy curiosos, porque la italiana Meloni, que da una de cal y otra de arena, últimamente está dando alguna mar de cal, porque claro, lo que está cayendo, no hay que olvidar, es que Italia es gran exportadora de productos de alimentación, y no solo alimentación, maquinaria agrícola, coches. Es que empiezan a tocarle también el bolsillo. Una cosa es que seamos amiguitos ideológicos y otra cosa es que te metas con la cartera, ¿no? Y luego, como en esta política da la sensación de que está pensando en tres grandes potencias: Rusia, Estados Unidos y China, y punto pelota. Sí, el desprecio a la Unión Europea. Y la Unión Europea, pues bueno, ahí están, porque además, por declaraciones que está haciendo él y su equipo, tiene un gran desconocimiento histórico, cultural, de lo que significa Europa, de su potencia económica, de toda la tradición europea que arranca desde la Grecia antigua, de ese pensamiento artístico, cultural. Bueno, menosprecian el arte, por supuesto, ¿no? Y la literatura. Estamos entrando en una deriva de barbarismo, ¿no? De barbarie, ¿no? Porque es el dominio de los más fuertes. El barbarismo es eso, el más fuerte, el más indocumentado y el más iletrado es el que puede. Pero cuidado, que ni China ni Rusia son iletrados, tienen una tradición milenaria. En caso de Rusia, centenaria, pero en caso de China, milenaria, aparte de su potencia. Lo extraño es que no haga China, antes he comentado, un movimiento con Taiwán, para enseñar los dientes. Lo raro es eso. Y luego, volviendo al tema de Abascal y demás, la península de Crimea, que fue la primera anexión, fue cuando se creó Ucrania. Rusia pactó con Ucrania que todo el arsenal nuclear se traspasara a Rusia y se le garantizó que Crimea sería Ucrania. ¿Quién empezó la guerra? El que rompió precisamente ese acuerdo invadiendo Crimea. A lo mejor el señor Abascal tendría que ver más las hemerotecas, y a lo mejor, y cuidado que no empecemos a comprar los discursos, que como se compren ese tipo de discursos vamos a estar muy mal. Y hay, curiosamente, la gente de bien, tanto de un pensamiento digamos constitucionalista claro, o más o menos se tiene claro cómo está el patio, porque si no se puede comprar el discurso muy fácil, estos eslóganes se compran muy fácil. Sí, pero lo que pasa, fíjate, yo me empeño en buscar el rayo de luz, y yo creo que esa política tan agresiva que ha tomado Trump, ya no solo con la alianza con Putin, sino también en las medidas arancelarias para evitar lo que son las importaciones de Estados Unidos, la acabarán pagando los estadounidenses, porque claro, el mercado exterior lo que hace es un control del precio de la producción propia. En el momento en que no tengan competencia exterior, no habrá contención en los precios de producción propia, y quien acabará pagando esa subida de los precios en los bienes de primera necesidad van a ser los propios americanos. Claro, llevamos muy pocas semanas, yo creo que estamos en el momento, he cogido la baraja, la he tirado al aire y a ver cómo caen las cartas, pero luego habrá que ir cómo las vamos colocando para jugar la partida. Él ahora está haciendo una medición de fuerzas, lo que pasa que yo creo que con esa compra del discurso de Putin se está equivocando, porque se está colocando enfrente a la inmensa mayoría de los países que han sido sus aliados tradicionales. Pero con todo, yo creo que Europa tiene que estar atenta, no puede romper los puentes de diálogo, eso sería un gran error. Yo creo que necesitamos esa colaboración, la Alianza Atlántica no se puede romper, pero posiblemente habrá que intentar ponerle los pies en el suelo.
con ese rayo de luz vamos a dejar aquí este tema que nos daría para mucho, todo lo que hace el nuevo presidente de Estados Unidos, pero tenemos más temas que repasar en el día de hoy. El Papa Francisco preocupa por su estado de salud. Blog. El Papa Francisco padece una neumonía bilateral. Infobae. La broma del Papa en el hospital. Alguien rezó para que me fuera al paraíso, pero Dios decidió dejarme aquí. Última hora. ¿Está preparando el Vaticano el funeral del Papa Francisco? La Razón. ¿Cómo de posible es que el Papa renuncie? Yahoo. El Papa Francisco dejó escrita una carta preventiva en la que dimitiría de su cargo en caso de sufrir un impedimento de salud grave. Y si muere o renuncia Francisco, ¿quién podría sucederle? Cronista.com. Omeya, el cura español que ya está preparado para reemplazar al Papa Francisco. Infobae. ¿Quién es el cardenal Burke, hombre fuerte de la Iglesia Católica en Estados Unidos que se opone al Papa Francisco? ¿Cómo pasará a la historia el papado de Francisco? ¿El próximo papado seguirá el camino de Francisco o supondrá una involución conservadora? ¿Será un papa proveniente de la curia romana o de la periferia? ¿Qué opinan nuestros invitados de hoy? Pues el Papa Francisco está delicado de salud, 88 años tiene. Manuel Arnal, empezamos por usted. No soy un experto en temas vaticanos, ¿no? Pero sí en la cultura. En la cultura, no experto, ¿no? Me gusta mucho la cultura y la religión, dentro de todo, también es un fenómeno cultural, político y social, innegable, ¿no? Este papa ha sido disruptivo, ¿no? Ha sido un papa que recuerda a católicos, digamos, que vivieron el Concilio Vaticano II, a un segundo concilio, ¿no? Con todos los actos que ha hecho, que han sido unos actos novedosos, ¿no? Solo hay que recordar pues que este hombre ha metido orden en las finanzas vaticanas, que eran bastante sui generis, el tema de la pedofilia, que ha sido tremendo, hay que reconocer que ha sido valiente en ese tema, el papel de la mujer dentro de la Iglesia y dentro del Vaticano. De hecho ha hecho nombramientos de gestión, de gestoras potentes dentro de lo que es el entramado vaticano, ¿no? Y luego, desde el punto de vista, digamos, social, es un hombre, bueno, se puso de nombre Francisco de Asís, el defensor de los pobres, ¿no? Luego haré un pequeño chascarrillo, si me permiten, con todo esto, sin ofender a nadie, ¿no? Y proviene de los jesuitas, y encima de Argentina. Es un hombre que trabajó, antes de ser sacerdote, trabajó de ayudante de químico o auxiliar en una empresa, y es un hombre que ha tenido un recorrido amplio en su vida personal y pastoral antes de llegar al papado, ¿no? Y es el tercer papa que no es italiano, creo recordar. Primero fue Juan Pablo II, polaco; segundo el actual emérito, Benedicto XVI, que era alemán, y ahora este papa, que ha despertado ataques furibundos de la curia y del obispado más recalcitrante, incluyendo varios españoles, obispos y arzobispos españoles. Aquí solo hay que ver declaraciones que ha habido y demás. Eso de que dice que alguien ha rezado para llevárselo al otro, eso tiene retranca. Retranca argentina, que a lo mejor no entendemos más los que procedemos del mundo hispanohablante, ¿no? Tiene retranca, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un hombre de 89 años. 88 para 89, ¿no? Es una edad ya, y los que hemos pasado fenómenos muy parecidos a una bronconeumonía que nos dejó doblados, sin llegar a la gravedad, sabemos que estas cosas con la edad no sales como una rosa, sales peor, ¿eh? Habrá que ver los movimientos de la Iglesia, que parece ser que ya se están poniendo nerviosos. De hecho, muchos medios, digamos, conservadores, ultraconservadores, están ya como locos, ¿no? Parece mentira que tengan tan poca caridad cristiana, ¿no?
porque la caridad cristiana no es solo dar dinero al pobre, sino pensar en el bienestar de todo el mundo, ¿no? Tan poca caridad cristiana. Y luego, si me permiten el chascarrillo, dicen que hay 3 misterios que además vienen dentro de la Iglesia. Uno es el número de congregaciones religiosas femeninas, por cierto, le da un impulso al papel. Otro es el verdadero patrimonio de las órdenes mendicantes, y el tercero es las últimas intenciones de los jesuitas. Como he intentado dar una visión que aúna un poco la situación. Dolores. Si empiezo por el final y las preguntas que me dejaban al aire el vídeo que hemos visto, tendría que decir que contestarlas casi me llevaría a ser adivina. Por lo tanto, no sé lo que va a pasar. Pero voy a ir al principio. Es verdad que tenemos un papa mayor, un papa anciano, 88 años es una edad respetable, y por otra parte tenemos un papa enfermo. No solo es el problema actual, sino que es un papa que arrastra ya patologías serias previas. Que la enfermedad actual es una enfermedad grave, no hay ninguna duda, porque es una neumonía bilateral polimicrobiana. Eso quiere decir que tiene afectados los 2 pulmones, que hace mal el intercambio de oxígeno y que hay un grave riesgo de un distrés respiratorio con una insuficiencia respiratoria aguda. La medicina nos dice que las neumonías tienen un mayor riesgo de muerte a partir de los 65 años de edad, en los bebés o en las personas con inmunidad deprimida. Pero lo que sí parece que es cierto es que en las últimas noticias el Papa se está recuperando y de hecho no necesita ventilación asistida, ya puede levantarse y parece que incluso trabaja. Por lo tanto, yo lo que le voy a desear es una pronta recuperación. Pero es cierto que en situación de debilidad se mueven las fuerzas del poder, y en estos momentos, y teniendo en cuenta toda la historia del Papa, que comparto en buena medida, pues empiezan las confrontaciones entre las distintas facciones de la Iglesia para ver quién va a ser el sucesor, si el sucesor va a seguir con esta línea más disruptiva o volver a una línea mucho más tradicional o conservadora. Yo creo que la marcha atrás es prácticamente imposible y por lo tanto va a tener que existir una línea de continuidad. Pero mi impresión es que de momento tenemos Papa para rato, porque salida de la infección aguda no tiene por qué haber ya ese riesgo de muerte que podíamos tener la semana pasada. Pero a mí lo que me ha gustado mucho son unas declaraciones del médico del Vaticano, que viene a definir la personalidad del Papa. Es una persona muy tozuda en lo que es y muy resistente a someterse a tratamientos médicos. Y contaba la anécdota de que al principio de su pontificado le hicieron una exploración y le vieron una mancha en el pulmón. Y le querían hacer una resonancia o un TAC con contraste y se negó absolutamente ante la estupefacción, ¿no?, de los médicos. Pero es que en este proceso, desde el 6 de febrero, que empezó con los síntomas de un resfriado, de un acatarramiento, los médicos le estaban recomendando que fuera al hospital, que se sometiera a tratamiento. Pasó de resfriado a bronquitis y siguió resistiéndose. Es decir, que cuando ha ido al hospital ha sido porque ya no quedaba más remedio, y creo que la gran dificultad que tienen en estos momentos es para que cumpla las prescripciones, porque si de él dependiera ya se hubiera marchado a la Casa Santa Marta o se hubiera marchado al Vaticano, y si le tocaba viaje se hubiera ido de viaje. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que decirle es que sea prudente, que siga conservándose, y que no creo que en estos momentos había una pregunta de qué pasaría si el Papa decidiera renunciar. Hace unos años igual hubiéramos dicho que podía generarse el caos, ahora ya tenemos un precedente del que no pasa nada, se reunió el conclave y reconocerá o elegiría un nuevo Papa. Pero a mí me da la impresión de que por ahí no van los tiros en estos momentos. De todas maneras, si renuncia, ha hecho unas declaraciones la primera ministra italiana, Meloni, que fue a visitarlo, y dice que lo veía muy despierto y muy lúcido. Por eso digo que no da la impresión de que vaya. En cuanto a la reticencia a los cuidados médicos, recuerda a muchos de nuestros mayores, un comportamiento de muchos de nuestros mayores. Vamos a dejarlo ahí. Y luego, en cuanto a que se convierta en emérito, palabra
que trae infaustas connotaciones que tiene, pero ya sería el segundo emérito. Ya no es novedad. No sería novedad, y encima dos eméritos a la vez, ¿no? Entonces sería una cosa curiosa, ¿no? Pero bueno, es un tema que tienen que resolver los católicos y con sus mecanismos, que hay mecanismos, y es un tema católico. Otra cosa es que... Pero las espadas están por lo bajo. Pero luego, leyendo lo que se está leyendo por ahí, no solo y cuchillos, que es peor, porque la espada se ve y el cuchillo es más discreto. No es tan exagerada. Sí. Bueno, hace poco él declaró que el papado era una profesión que se realiza hasta la muerte, por lo cual esa decisión de renunciar no parece que esté sobre la mesa. Desde 2021 el Papa ha sido hospitalizado 4 veces, está operado de colon, tiene otros muchos achaques, neuralgias, bueno, molestias propias de la edad. Va en silla de ruedas. Y habla sobre los preparativos, ¿no? Parece que sí que ha hecho algunas gestiones, ha simplificado esos ritos funerarios de tanta pompa en el papado. Dicen que quiere ser enterrado fuera de los muros del Vaticano, o sea que va a ser disruptor, como decía Manuel, hasta después de muerto también, en ese aspecto. Y además de ese nombramiento de una monja como gobernadora, como alcaldesa del Vaticano, ha hecho otros nombramientos de su cuerda, ¿no? Y parece también que hay un arzobispo español que se está destacando, que por cierto nació en Cretas, en Teruel. Sí, Monseñor Omeya, siempre arzobispo de Barcelona, arzobispo emérito de Barcelona en estos momentos, pero no lo sé, siempre que se ve que una etapa llega al final, y no tiene por qué ser en estos momentos, pero no podemos obviar que con muchos achaques y 88 años, aunque yo le deseo larga vida, pues no creo que vaya a ser eterno, pues lógico se van preparando los candidatos de las distintas facciones. Esto al final no dejan de ser unas elecciones con unas características muy particulares, pero unas elecciones. Y yo tengo que reconocer que tengo una simpatía especial por Monseñor Omeya, con lo cual aquí lo dejo. Bueno, tendremos que hablar otro día de qué ocurre, ¿no? Cuando fallece un papa, qué mecanismos se ponen en marcha, que es muy curioso lo de las fumatas y todo eso. Pero tenemos otro tema todavía por delante en este viernes. En España ya hay más mascotas que niños. El Confidencial. Los datos de las mascotas en España, 5.770 millones de euros. Shataka.com. En España es 6 veces más probable encontrarse con una mascota que con un niño. El Mundo. España alcanza ya las 6 mascotas por niño. El Español. En España hay 3 millones más de perros que de niños. El Cierre Digital. El fenómeno de los perrijos. El Confidencial. El fenómeno de los perrijos o gatijos se consolida como modelo de familia en España. La Vanguardia. Perrijo, cuando el perro es algo más. ¿Cuál es el motivo de esta tendencia? ¿Se puede cambiar? ¿Es una cuestión económica o de falta de compromiso? ¿Cómo va a afectar a cuestiones como las pensiones o el relevo generacional? Lo analizamos. Pues no creo que los perros y gatos puedan pagar nuestras pensiones, Dolores Serrat. Vamos a ver, a mí no me preocupa tanto que crezca el número de mascotas como el que me preocupa el que baje la natalidad. Eso es un dato absolutamente evidente. En el año 2021 me parece que teníamos un 5% de la población eran niños menores de 4 años y en el año 24 hemos bajado al 3,2. O sea, el número de niños sigue disminuyendo y por otra parte está aumentando la esperanza de vida, por lo tanto hemos invertido la pirámide poblacional. Como dato curioso voy a decir que en Aragón tenemos 3 mascotas por cada 10 habitantes, 3 perros por cada 10 habitantes. Ese es un dato de Aragón. En España hay contabilizadas cerca de 31 millones de mascotas, cerca de 10 millones de perros. La segunda mascota más frecuente que me ha sorprendido en España son los peces, más de 7,5 millones de peces, seguidos de los gatos, que se aproximan a los 7 millones,
6 millones y pico, siguen los pájaros con más de 5 millones y luego ya vienen los pequeños roedores con cerca de 2 millones y los reptiles con más de 1 millón. O sea, ese es el panorama de las mascotas, pero es cierto que no todas las mascotas cumplen ese papel de sustitución del hijo y ahí sí que se colocan en primer lugar los perros y los gatos. Y se preguntaba por los motivos. Yo más que preguntar por qué suben las mascotas, preguntaría por qué baja la natalidad. Y a estos efectos hay una encuesta hecha por un sociólogo de la Universidad de Granada, hecha a mujeres entre 15 y 49 años en relación a su visión de la maternidad. Por debajo de los 29 años ni se lo plantean porque son demasiado jóvenes. Por encima de los 29 hasta los 30 y tantos priorizan la carrera profesional, se quejan de la falta de estabilidad en el empleo y las faltas de ayuda a la familia y a la maternidad. Por encima de los 35-36, el motivo fundamental que les frena la maternidad es la dificultad para encontrar una pareja estable y a partir de los 40 yo quiero pero no puedo. Con lo cual tenemos un serio problema porque a mí me llama mucho la atención esa visión de las mujeres menores de 29 años, que hasta los 29 años se consideran demasiado jóvenes para tener hijos. Claro, eso tiene que ver también con el número de madres añosas, de madres de más de 40 años que empezamos a tener en España. Pero yo creo que los problemas son múltiples. Somos el segundo país de la Unión Europea, después de Italia, en baja de la natalidad, y es verdad que las mascotas se han convertido en un sustituto en el sentido de que proporcionan compañía, dan cariño y requieren menos cuidado, menos dedicación y menos compromiso realmente con un niño. Pero se está viendo un fenómeno muy curioso, que es la de la humanización de las mascotas. O sea, hay quien lleva a la mascota en cochecito, en carrito de bebé, hay quien la lleva en brazos, hay quien la acuna. Es decir, estamos pasando la barrera de lo funcional, el papel funcional que siempre han tenido las mascotas como animal de compañía, a ese sustituto y a esta humanización que traduce un problema. Pero dicho eso, me da la impresión de que la tendencia es difícilmente cambiable, sobre todo si no somos capaces de reforzar la maternidad, si no reforzar las medidas de ayuda a la familia y de no favorecer las medidas de conciliación. Manuel. Yo creo que el fenómeno este del mascotismo, podríamos decir, el mascotismo, tiene una parte sana. Yo cuando veo a personas mayores, la compañía que les hace, ya me sorprende un poco más en las franjas de edad que llamaríamos de crianza, ¿no? Los que hemos criado en esas franjas de edad, que los que somos de la generación del baby boom de los años 50, estamos acostumbrados a criar en la franja de los 20 a los 30 años. Y entonces muy pocos, y hablo de la experiencia personal, muy pocos teníamos mascota grande, ¿no? Nuestro planteamiento era trabajo y crear una familia y desarrollarte como familia, ¿no? Eso significa que hay un cambio de valores, un cambio social de valores. No sé si es bueno o es malo, pero tiene unos efectos. Abundando a lo que decía Dolores, unos datos tontos, ¿no? Me refiero a tontos, pero que dan la tasa de natalidad que había en el periodo 1960-74, que podía ser el baby boom, era del 20%, o sea, nacimientos por cada 1000 habitantes año. En estos momentos, España está en el 6,61, y hay un éxito porque hemos remontado un poquito este año, un poquito. En Italia, Francia, Alemania, países del norte, nórdicos, están en torno al 11%, o sea, 5 puntos más que nosotros. Somos de los países con más tasa baja de natalidad. Escuché hace poco un demógrafo, no sé si salió en televisión, en la SER, hablando de qué es lo que estaba pasando, ¿no? Y lo que estaba pasando es que afortunadamente se ha invertido la tendencia a la baja, porque ha tocado que una generación de mujeres de 40 años, 30 y tantos, 40, ha decidido
ser madres ahora, hay una bonanza económica y han dicho, bueno, pues ahora, ¿no? Toca. Lo ideal es ver los dos niños con el perro, el padre y la madre. Esa sería la foto ideal, ¿no? En el parque, verlos en el parque, esa es la foto. Claro, si en el momento que ves en un parque, cualquier parque, más mascotas que niños, que para eso están los parques, para recrearse y que jueguen los niños, y ves las zonas de juego de niños vacías, y en la zona de parque de recreo de los perros, los perritos, las mascotas, con perros, eso ya sociológicamente empieza a ser un problema serio. Y luego, si me permiten, la mascota también genera un volumen de negocio tremendo. Dolores ha empezado a entrar en ese aspecto, ¿no? Son cifras, claro, el número de mascotas es tremenda. Y luego ya serían los chascarrillos, ¿no? Si hay muchos peces, estos peces no protestan. Yo he tenido acuario, es muy gratificante cuando le enchufas la luz y los peces van a verte porque les das de comer, pero efectivamente no hablan, no montan bulla, y si son de colores, pues son muy bonitos, ¿no? No he tenido, como he tenido dos hijas pequeñas, hemos tenido conejito mascota, hemos tenido pequeños roedores, ¿no? Que alegran la vista, no he tenido gran mascota, pero si cumplen un papel social, pues que lo cumplan, pero no sean los sustitutos de otras cuestiones. Tampoco se puede decir que es una tendencia que las mujeres se pongan, eso lo dicen los hombres, ¿no? Eso también es un discurso machista tremendo. Lo que hay que hacer es, como dice Dolores, potenciar que sea fácil tener hijos, dentro de que es una responsabilidad, y lo sabemos los que los hemos tenido, que sea fácil, sobre todo en los primeros años, garantías de estabilidad en las mujeres, que son las que paren, que hay veces que se olvida, y ayudas a que esa familia que decide lanzarse en las edades a que hay que lanzarse, tenga estabilidad, tenga guardería, tenga apoyo, y que sea una prioridad del Estado, no que las mujeres tengan hijos, sino que haya un ambiente propicio para que se mantenga, entre comillas, desde un punto de vista incluso egoísta, una tasa de reposición que ahora no lo hay. La mortalidad en España es más alta que la natalidad. Y eso es muy malo para un país y para el progreso social y económico y el bienestar de la sociedad. Hombre, es indudable que el libre respeto de las mujeres a elegir si quieren o no ser madres está por delante de cualquier otra consideración, pero también es cierto que si la situación se facilita, habría muchas mujeres que no tienen hijos no porque no quieran ser madres, sino porque tienen que prioridad otras cuestiones que en el momento actual priman más en la sociedad. Pero es verdad que el mundo de las mascotas en estos momentos mueve un volumen económico muy importante. La media del coste anual de un mantenimiento de una mascota, y me estoy refiriendo en este caso a perros, gatos, es de 1.500 euros anuales de costo, y por lo tanto cuidar un animal tiene también su responsabilidad. A mí lo único que me preocupa es la sustitución de los niños por mascotas y la humanización de las mascotas. Yo creo que las cosas se tienen que poner en su justo término. A las mascotas, por supuesto, hay que cuidarlas y hay que quererlas, pero no son niños, son mascotas. Precisamente hoy hablábamos de datos que señalaban ese aumento en el gasto, como decías, pues no solo es veterinario y comida, ¿no? Claro. Los cochecitos, jerseys y todo, ahora que los llevan peluquería, humanizados, como nos decía Dolores, que por cierto viene muy al hilo, sí, con esa blusa de perritos muy preparada, ¿eh? Bueno, Dolores Serrat, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Un placer, como siempre. Un placer, Manuel Arnal, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros. Y hasta aquí ese repaso a la actualidad nacional e internacional.